Hola mis queridos hermanos y amigos que cada domingo ven mis sermones. Hoy no pudimos ir hasta la iglesia porque las calles están muy peligrosas con la nieve, entonces el sermón lo voy a transmitir desde mi oficina para que todos los hermanos que puedan lo puedan ver. Para los hermanos que comienzan a ver en este momento la predicación que voy a dar, debo advertir primeramente que los hermanos que sí se conectaron llevan más de una hora conectados en una lección de escuela dominical que fue sumamente intensa, porque tiene un tema que tiene mucho que ver con todos nosotros, el tema de la depresión. Y vivimos en un mundo que está tendiendo a la depresión. Estados Unidos está prácticamente en otra gran depresión y los seres humanos nos deprimimos. Pues la lección de hoy precisamente fue contra la depresión, en el sentido de cómo librarnos de la depresión. Y bueno, la clase fue muy dinámica y esa fue la razón por la que estuvimos hablando más de una hora, y como clase de escuela dominical al fin los hermanos interactuaron. En los sermones, pues ya saben, es un sistema diferente donde el pastor es el único que habla. Me gusta más la lección porque los hermanos hablan. Y lo que quiero explicarles, les digo esto porque notarán que el sermón de hoy va a ser más corto de lo que normalmente suele ser. Y es que quiero traerles a ustedes la palabra de Dios, obviamente, pero no quiero tampoco abusar de los hermanos que llevan más de una hora conectados y que estuvimos hablando todos. Ya debo decirles que en aras de agilizar el tiempo, pues este mensaje podía haberse basado en 2 de Crónicas 34 a partir de el verso número 8 y hasta el verso número 33. Pero lo estamos resumiendo a los versículos del 18 al 28. Dice así los versos del 18 al 28. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum,
hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Voy a tener una oración. Padre, gracias por los hermanos de la iglesia que ahora mismo están conectados mediante Zoom y que tuvimos una lección de escuela dominical maravillosa y ahora están escuchando mis palabras del sermón. Te pido también por todos los hermanos que se estarán conectando en otro momento a través de YouTube para ver este corto sermón que voy a traer acerca de este texto de Segundo de Crónicas. Ayúdanos para que tu palabra, oh Señor, nos increpe. En el nombre de Jesús, amén. El sermón que les traigo hoy se llama la palabra que transforma. La palabra que transforma. ¿Y cuál es la palabra que transforma? La Biblia. La palabra de Dios es la palabra que transforma. Hebreos 4, versículos del 12 al 14, que es muy conocido y que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, esa es la palabra de Dios. Ustedes saben lo que es la palabra de Dios por experiencia propia. Saben lo que es la palabra de Dios porque todos ustedes son hijos de Dios a causa de que escucharon alguna vez que Dios les amaba a pesar de sus pecados. Y ustedes buscaron en Dios el perdón de sus pecados. Y Dios les dio el perdón de esos pecados de los cuales Él habla en su palabra. En el caso de Segundo de Crónicas, ustedes saben que les he estado predicando acerca de todos los libros de la Biblia a partir desde Génesis. Pues en el caso de su palabra, en Segundo de Crónicas, ya vamos por Segundo de Crónicas, estamos viendo la experiencia, en este caso, de un rey, del rey Josías. Ustedes saben que el reino, mis amados hermanos, fue un solo reino hasta Salomón. El país, Israel, era un solo reino, pero por causa del pecado, lamentablemente, el reino se dividió en dos. El reino del norte, con su capital en Samaria, y el reino del sur, el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. Y hubo, la mayoría de los reyes, tanto en el norte como en el sur, fueron reyes que les fue muy mal por causa de que desobedecieron la palabra de Dios. De hecho, si el reino se dividió, fue porque habían desobedecido la palabra de Dios. Pero aún el reino dividido siguieron teniendo problemas porque desobedecían la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, no les he buscado hoy para esta predicación que se llama La palabra que transforma, el mal ejemplo de un rey desobediente, que les hubiera podido buscar muchos, porque como les decía, lamentablemente la mayor parte de los reyes desobedeció a Dios, sino que les he traído un ejemplo positivo, el ejemplo de Josías. Josías fue un hombre que empezó a reinar muy temprano. Algunos niños que también están conectados hoy se van a asombrar cuando yo les diga a ustedes que este rey Josías comenzó a reinar prácticamente siendo un niño. Dice el verso 1 del capítulo 34, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. O sea, este niño era el sucesor al trono, tenía 8 añitos, pero tuvo que suceder al trono porque su padre había muerto y por lo tanto tuvo que comenzar a ser el rey de 8 años. Imagínense ustedes, un rey de 8 años. Lo cierto es que contra todos los pronósticos, porque cualquiera podría pensar que un niño rey de 8 años podía haber hecho
no sabía cómo reinar y le podía haber ido mal. Sin embargo, mis amados hermanos, sucedió algo maravilloso. Y es que a los 18 años del reinado de Josías, encontraron en un lugar olvidado un manuscrito. ¿Y cuál era el manuscrito? El libro de la ley, mis hermanos. Lamentablemente les había ido tan mal al pueblo de Dios que se habían olvidado de la palabra. Y se encontraron el libro y se lo trajeron a Josías y se lo empezaron a leer. Mis amados hermanos, ¿cuál fue la reacción de Josías? Afortunadamente la reacción de Josías fue noble, fue dócil. Josías dejó que la palabra de Dios obrara en él y se arrepintió, y es más, mandó a que el libro fuese leído al pueblo. Y fíjense cómo en uno de los versículos que leímos dice que una de las reacciones inmediatas del rey Josías es que rompió sus vestiduras en señal de luto. Amados hermanos, muchas veces nosotros cuando somos confrontados por la palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, ya lo decíamos, y que penetra hasta partir el alma, es que sentimos arrepentimiento y sentimos dolor. Pero quiera Dios que ese sea, ¿verdad?, el resultado de la palabra de Dios que nos confronta, de la palabra de Dios que nos transforma. Porque cuando nosotros reaccionamos con nobleza, cuando somos nobles, cuando dejamos que la palabra de Dios penetre hasta partir nuestra alma y nosotros como resultado encomendamos al Señor nuestra vida, entonces nosotros hemos hallado la solución y hemos hallado el camino. La palabra de Dios que nos confronta diciéndonos, eres pecador, pero la palabra de Dios que te da la solución también, diciendo, por eso vino Cristo al mundo, para morir y pagar por los pecados de todos aquellos que han pecado, para salvar a los pecadores, de los cuales, como decía Pablo, yo soy el primero. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios confronta. ¿Qué te va a confrontar la palabra de Dios hoy a ti? Bueno, si eres cristiano, aun cuando seamos cristianos, muchas veces cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios nos confronta, porque nos hace descubrir lo malo que hay en nuestras vidas. En la clase de escuela dominical de hoy hablamos acerca del tema de la depresión y habíamos estudiado el Salmo 31 y veíamos allí a un salmista que se sentía deprimido, pero que vino a Dios con su oración buscando consuelo. Pero obviamente me da la impresión de que ese salmista había sido confrontado antes con la palabra de Dios, como mismo fue confrontado Josías con el libro de la ley. Ahora, si tú no eres cristiano y tú probablemente has puesto este video aquí un momento porque estabas pasando por el internet sin saber qué buscar y de repente me estás escuchando, pues yo quiero que la palabra de Dios te confronte y te penetre como una espada de dos filos, porque la palabra de Dios dice que tú eres pecador y que los pecados tuyos te han apartado de Dios, pero que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él, y ese puede ser tú, tenga vida eterna. Este puede ser el momento en que tú sientas que la palabra de Dios te confronta y tú quieres venir delante de Dios con una oración. Y yo quiero hacer esa breve oración. Padre, estoy escuchando a este predicador en este momento en YouTube que está diciendo que tu palabra confronta, y es verdad, porque en este momento, sin saber a dónde ir, lo estoy escuchando a él citando esta palabra que me está penetrando mi alma y que dice que tú me has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Cristo al mundo para que cualquiera, y ese puedo ser yo, que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no quiero perderme. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Entra a mi vida. Quiero ser una nueva criatura. Quiero comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiera Dios, si has hecho esta oración, que tú en este momento comiences una nueva vida y que busques a un grupo de creyentes donde quiera que estés, que puedan ayudarte en este nuevo comienzo de esta nueva vida que tú tienes por delante. Si vives en la zona de Waldorf, pues la iglesia de la cual yo soy pastor es la Iglesia Bautista de Waldorf, que se reúne en 136 Stoddard Avenue. Pero también vivo en La Plata y me puedes encontrar si te comunicas conmigo y con mucho gusto te ayudaré a dar los primeros pasos. Pero si no vives en el área de Waldorf, ni en el área de La Plata, no vives ni siquiera en Maryland, vives en cualquier otro estado de la Unión Americana, busca una iglesia que quede cercana a ti donde se predique esto mismo, donde se predique la Biblia, y acude allí para que te ayuden a dar estos primeros pasos, porque la iglesia es una gran familia de la cual ahora tú puedes formar parte. Y si no vives en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo que tú vivas, con toda seguridad podrás encontrar a otras personas que puedan hablarte. Pero
Si no la encuentras, trata de escribirme en este mismo YouTube. Si miras debajo, tú puedes poner comentarios. Escríbeme un comentario y dime, pastor, ¿cómo puedo comunicar contigo? Dame tu correo electrónico, dame tu número de teléfono y con mucho gusto estaré interactuando contigo e indicándote cómo dar los primeros pasos. Pero que el Señor los bendiga a todos, tanto a los hermanos de la Iglesia Bautista de Waldorf como a todos los hermanos en cualquier parte que estén conectados. Y ya para concluir este sermón que les prometí que iba a ser muy breve, es la palabra de Dios que transforma. Se encontró el libro perdido y buscaron el libro, leyeron el libro y el libro transformó, comenzando por el rey Josías, pero también a toda la nación que vino al arrepentimiento. Quiero hacer un llamado ahora a ti, si eres miembro de la iglesia de Waldorf o si eres de cualquier parte que has conocido este mensaje ya, para que actúes igual que Josías. No te quedes con el mensaje tú solo, sino compártelo con tanta gente que hay a tu alrededor. Y en nuestra iglesia hemos estado promoviendo desde el año pasado una campaña que se está promoviendo en todos los Estados Unidos que se llama Who is Your One? Y yo quiero terminar el sermón con un pequeño anuncio de esa campaña que tiene que ver precisamente con un fragmento de uno de mis sermones hace algunas semanas atrás en Waldorf, y lo pongo para terminar mi sermón, y después de esto pues seguiremos para concluir esta mañana con los hermanos de la iglesia de Waldorf. Desde el año pasado nosotros estamos promoviendo Who is Your One? ¿Quién es tu uno? No te quedes callado, mi amado hermano. Hay mucha gente esperando por este mensaje de la vida eterna. Hay mucha gente que no ha aceptado a Jesús. Nos estamos poniendo una meta mensual muy fácil. ¿Quién? Búscate a una persona por la cual intercedas de manera especial durante el mes. Y proponte que si esa persona todavía no ha aceptado a Cristo, tú vas a hacer lo que esté a tu alcance para que durante este mes esa persona llegue a los pies de Jesús. Puede ser que tú estés viendo a esa persona directamente porque tú tengas un contacto físico con esa persona, pero puede ser que no sea así. Puede ser que esa persona esté al otro lado del mundo, no importa. Hoy es posible hablar con esa persona. Hoy es posible incidir en esa persona para que si no ha aceptado a Cristo, lo acepte como su Salvador. Es un llamado, mis amados hermanos, para buscar aunque sea uno de tantos millones de personas que están por ahí sin Dios y que están abatidos en medio de tantas penas. Que el Señor nos ayude a buscar aunque sea ese uno para hablarles la palabra y que pueda recibir la palabra de Dios que transforma.